Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los que se vayan sumando a este vivo. Muy bien, bueno, gracias Instagram que me avisa, que está avisando de la transmisión en vivo de este 22 de mayo del 2023. Tremendo. Me da mucha alegría estar con ustedes hoy y poder compartir junto a mi querida hermana de la vida Vicky, a quien le solicito se una a este vivo sobre una temática apasionante de la que ahora vamos a comenzar. Gracias a todos los que se están sumando. Hola, Buenas noches, hermosísima. ¿qué tal? Qué linda música estábamos escuchando. Ay, a ver. Ahí le puedo poner play. No hacía eco ni cosas raras, ¿no? No, Genial. Bueno, es música en 432 Hz de libre, de libre circulación en YouTube, armonizadora de espacios y de situaciones, muy para el lunes. Muy para el lunes. totalmente, tal cual. Necesario. Para el lunes Agradezco. con estas energías. Y si vos sabrás de eso, hermana. Agradezco enormemente a todos los que se están sumando. Ahí fui saludando con mucho cariño a Juli, a Ale, a Chincho, eh, a mi amor Mati, que estaba por ahí también. Y bueno, te saludo y te honro a ti, querida hermana. Se sumó Mechi. Hola Mechi, besos a Mechi. Sí, Eh, me pidió que le avise. Es que los lunes tenemos que dar aviso de tantas cosas que ya no nos alcanzan los recordatorios en esta época del año. O sea, yo no, ni siquiera, o sea, vi el calendario, lo recordé al principio y dije, estamos, estamos llegando a la mitad del año. De repente caigo, viste que ya 22 de mayo, como un montón. Ya llega, ya. Junio es como, ya está, listo, ya pasó la mitad. No sé en qué momento. No, no sé. ¿Qué hicimos esta primera mitad? O sea, pero sí ¿Para sabemos qué? lo que va a suceder ahora en este vivo mágico del espacio de Reptilia Conectados. Un espacio de Reptilia donde hoy tenemos la bendición de contar nuevamente con una de nuestras colaboradoras, te diría ancestrales, desde que Reptilia vio la luz del planeta Abrió, Tierra, sí, totalmente. Tal cual, que es tal mi cual. querida hermana Victoria Mato, que la realidad es que tu presentación sería infinita, hermana, la verdad. Vicky es docente sobre todas las cosas, es un ser muy especial y es una de las terapeutas integrativas en las cuales yo confío en mi práctica profesional para trabajar en equipo ante diversos padecimientos emocionales y espirituales. Re. Vicky, ¿Cuántas contanos evoluciones un vimos? poco, sí, contanos un poquito a qué te dedicas ahora, porque cuando comenzamos tenías unas dedicaciones, ahora son muchísimas más. Sí, tal cual. Bueno, yo en todo lo que es holístico, soy terapeuta holística, obviamente, con enfoque en lo que es terapia floral,
¿sí? Astrología y coaching angélico. Eh, Me gusta basar todo lo que hago en los ángeles y en, bueno, todas las distintas terapias que podemos ir haciendo, no sé, desde péndulo hebreo, armonizaciones, para elevar la energía de cualquier ser humano, de cualquier persona viviente, ¿no? De cualquier célula, vamos a decirlo. Y bueno, también soy profe de robótica, pero eso lo dejamos para otro vivo. Sí, totalmente, totalmente. Ahí está saludando, saludó Mechi, Vi. que nos mandó un hola con corazones. Hola Mechi, desde el sur de Está en el Argentina, donde norte aquí ahora. estamos. Está en Ah, está en el norte. Jujuy. Ah, pero es de marea esta Mechi, se va por todos lados. Bueno, besos a Mechi entonces, que nos envíe si puede de esa energía fantástica del norte. Saluda Re. también parte de mi familia. Y Vi. había también otro saludito ahí que ya había dicho, el de Chincho. Bueno, amiga Bueno, hermana de mi corazón, ¿qué te parece si vamos de lleno a esta re. temática apasionante que le pusimos el nombre de Tarot Lenormand a esta charla, que implica muchísimo más en realidad que simplemente conocer de esta disciplina. Y a modo de comienzo, a modo de introducción, nos parecía importante cuando estuvimos diseñando este vivo, que queremos que sea claro, sencillo, y que si tienen alguna duda, nos pueden ir dejando preguntitas, hacia el final las vamos a tratar de abordar. Pero al principio, yo que soy una ferviente curiosa de muchas mancias, le decía a Vicky si podríamos comenzar este espacio hablando de lo que es un oráculo, ¿no? Recontra. Sí, de hecho, bueno, como bien dijimos, ¿no? Este tarot oráculo, ¿cuál es la diferencia principal, ¿no? Todas estas preguntas que llevan a qué es un oráculo. Oráculo viene, sí, de diferentes, la etimología, vamos a decir, de oráculo viene de palabras en latín que significan orar, hablar, ¿no? Expresar. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un oráculo como un mazo de cartas, ¿sí? Estamos hablando de hablar, de comunicarme con una energía en particular que se va a ir expresando, ¿sí? La diferencia entre el tarot y el oráculo en realidad es que, entre muchas, ¿no? Que no vamos a entrar por ahí en tantas tecnicidades, pero un oráculo viene a hablarnos o viene a expresarnos, ¿sí? Cada autor crea sus cartas a partir de lo que quiera, ¿no? A partir de su propio concepto. Entonces se va armando el mazo, ¿sí? De distintas cartas a partir de los significados que le está poniendo el autor, ¿sí? Si yo quiero, no sé, crear un tarot de perritos, puedo crear un tarot de perritos, pero yo ya sé que la justicia, o sea, que van a estar los órganos mayores, los órganos menores, que va a tener que tener una especie de características, Organización. claro, sí, exactamente, de organizaciones y de características especiales del tarot, que es distinto al oráculo, que si yo quiero hacer un oráculo de consejos de perritos, puedo hacerlo y que tenga, no sé, desde 50 cartas o lo que yo quiera, y bueno, y comunicarme con el oráculo. Bien. Y digamos, oráculo puede ser cualquier otra herramienta. Las cartas Totalmente. formarían parte de un subtipo específico de oráculos, ¿sí? Y Exacto. ahí lo interesante de poder definir a aquella persona que lee, ¿no? Las cartas, que eso tiene un nombre en especial también. El cartomante, llamado tarotista también, pero cartomante va más con nosotros. Es más amplio, porque tarotista es solo el tarot, el cartomante podía leer cualquier Exacto, carta. exactamente, exactamente. Cuando uno trabaja con cualquier tipo de oráculo, le hace naipe, le hace baraja, ¿sí?
Es el cartomante, justamente, porque trabaja con las cartas. El tarotista se cierra solamente a trabajar con tarot. Y los tarot, y esto voy a tomar al maestro Jodorowsky, que siempre dice, hay 1,5 millones de tarots y ahora cada vez habrá más tarots porque los tarots en realidad son un mensaje. Bueno, son un montón, o sea, cuando hablamos de tarot también estamos hablando de un subgrupo de distintos grupos de cartas con distintos significados, ¿no? Y distintas maneras de leer esos significados, que es lo que lo hace a la vez tan complejo y tan divertido, podríamos decir, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Sí, sí, los tarots tienen, cada carta hay que prestar mucha atención porque no solamente habla del significado de la carta que le puso el autor, sino del significado que tienen los colores, del significado que tiene la energía con la que vos estás haciendo la interpretación, ¿no? La lectura, la tirada de cartas. Son un montón de factores a tener en cuenta al momento de hacer una interpretación. Y esto me parece fundamental, porque de lo que estás hablando en realidad es de algo que habíamos charlado hace un ratito y que nos interesa mucho diferenciar, ¿no? Porque más allá de la conexión espiritual que cada ejecutor, cada cartomante tenga, Cada cartomante, hay, eso. exacto. Hay algo muy interesante para definir, para darle herramientas a todos los que nos están viendo en este vivo, que es la diferencia entre la cartomancia o la lectura, que ahora quiero que Vicky nos explique muy bien, versus o es distinto a a la adivinación, ¿no? Como decir, oh, sí, he adivinado, y entonces, claro. Entonces, ahí digo, ¿no? Es súper importante primero ver a quién estamos consultando que lea y a su vez entender como esta diferenciación entre la cartomancia y la adivinación. Vicky, ayúdame con esto. Recontra. Sí, sí, esto que estás diciendo. Hay una gran diferencia entre utilizar el tarot. Vamos a hablar de tarot u oráculo ahora, que es lo mismo, ¿no? Vamos a dirigir lo mismo. Hay una gran diferencia entre quien usa estas herramientas como una evolución, como algo terapéutico, como algo evolutivo, y quien utiliza estas herramientas para una lectura futurológica o de adivinación. ¿Sí? Esas son como las dos maneras de verlo. A mí personalmente me gusta mucho más hacer el tarot transpersonal, ¿no? Utilizarlo como método de autoconocimiento, porque todas estas herramientas, ¿no? Desde, no sé, la astrología, que ahora está súper de moda, hasta un simple oráculo, no son otra cosa que herramientas para autoconocerse y para autoexplorarse, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar un montón de cosas, ¿sí? A través de la energía que me va a ir brindando el oráculo y también un gran llamado a bajar nuestro ego, ¿no? A esto de, vos recién lo dijiste, yo adiviné o voy a adivinar, y no, en realidad no somos nosotros interpretamos, nosotros leemos, ¿sí? Entonces, es ese cachetazo al cartomante de decir, papi, no, baja, vos en tal caso sos un canal, ¿sí? Un canal de información que obviamente al principio es difícil, ¿no? Separarse uno del ego y decir, ay, mirá qué buena tarotista, qué buena cartomante que soy, adivino, la tengo re clara, y en realidad soy un re canal, no es que soy una capa adivinatoria, ¿no? Esto de ser muy conscientes de que en realidad leer las cartas o hacer una interpretación de las cartas tiene un montón de significados. Y la persona que va en búsqueda de una adivinación, ¿sí? Es muy distinta la terapia que podés llegar a realizar. Mucha gente viene a las consultas de oráculos, de tarot, en búsqueda de conversar. Es impresionante, ¿sí? Antes de la pandemia, cuando existían muchos más las consultas presenciales, era muy poco lo que se leía y mucho lo que se hablaba.
¿no? Era como todo eso. Entonces, con, bueno, esto de la pandemia y la virtualidad, que bueno, que trascendió todo esto y ahora trabajamos mucho más a distancia, ya es como que manejas los tiempos de otra manera, manejas la energía de otra manera, y es como, bueno, contame qué viniste a hacer porque tenemos una hora de llamada y si no se corta el Zoom, ¿no? Como, pero esto, recontra importante, recontra como entender que todo esto que lo usamos, todo esto que funciona, todo esto que vamos, como, salió ¿Cómo? Estás a sonar ahí bien, te música. escuchamos perfectamente. Yo empecé a escuchar a la Sí, Sole de la nada. está muy bien. ¿Qué canción de la Sole? Bueno, No esas sabemos, cosas que solo me pasan no a mí. importa. El universo que Sí, nos hace poner un freno acá y hacer como un señalamiento interesante en relación a esto. recontra. Eh, las cartas van a ir contando en el lenguaje cartas. Esto me lo enseñó Vicky, entonces yo voy a repetir lo que me enseñó Vicky. En el lenguaje cartas, que ahora vamos a hablar del lenguaje cartas, ¿qué nos quiere decir? Nos va a contar algo. El cartomante va leyendo lo que cuentan las cartas. Para aprender lo que cuentan las cartas hay que estudiar, por supuesto, muchísimo, porque las cartas, más allá de que pueden tener palabras o algunos símbolos, podríamos decir mayoritariamente conocidos, contienen símbolos y signos que atraviesan a la persona que lee. Por ende, es sumamente importante entender que lo que se hace cuando se tiran las cartas, que para eso hay toda una técnica y toda una estrategia, se está leyendo como un libro de símbolos en relación a las preguntas que nos puede hacer la persona que tenemos adelante. Me parece fantástico el señalamiento que hiciste en relación a qué pasaba antes de la pandemia, qué pasó en pandemia y qué es lo que tal vez estás viendo ahora, porque la necesidad del otro, en realidad, cuando consulta, tiene que ver con inquietudes del momento que está viviendo, con el principio de incertidumbre, ¿no? Y esa Recontra. ansiedad que nos genera el momento presente, porque es la base de construcción del futuro. Por Re. supuesto que uno, por lo que venimos hablando, se pueden hacer preguntas sobre el pasado y se pueden hacer preguntas sobre el presente. Y en relación a la adivinación, acá me parece importante lo que charlamos y quiero hacer como un subrayado de esto. Las cartas van a plantear posibilidades, porque la realidad es que el destino de la persona jamás está escrito. Porque gracias al universo en el que estamos y digamos, al estar atravesados por infinitas variables de lo cotidiano, contamos con el libre albedrío. Esto hace que de la noche a la mañana decidamos distinto, hagamos algo nuevo y nos cambiemos paradigmas y creencias personales en pos de nuestros deseos. Ese poder tiene el ser humano. El poder de las cartas es el poder de la carta como canal, captar la energía, vamos a decir la energía del aire, la energía del Re. aire que está circulando entre el cartomante y el consultante y detallarla como en un cuentito, como me dice mi maestra Vicky, ¿no? En un cuentito de eso que se captó con la carta, ¿no? Y acá, digo, voy a ir a algo muy, muy raso, muy básico, que es todo esa energía, todo envía mensajes y las cartas funcionan como un transductor de mensajes. Un transductor de mensajes en un código, en un idioma particular que hay que estudiar, como el inglés, el italiano, etcétera, ¿sí? Ese idioma está compuesto por un montón de símbolos que les diría que hasta son ancestrales, ¿no? El humano está todo el tiempo tratando de Recontra. entender las cosas de este planeta maravilloso, planeta Tierra al que amamos. Las cartitas mágicas estas serían una manera de leer posibilidades de la persona, ¿sí? A través de las cartas y la interpretación barra lectura del cartomante, ¿sí?
Pero el poder siempre es de la persona, no del cartomante, no de las cartas. Y esto me parece súper importante, hacer una distinción, porque si no es como que, por favor, cartomante, resolveme todas las cosas, porque yo no puedo decidir. No, estamos mal. ¿No, Vicky? Súper, súper. Esto de recalcar que, o la gente, viste, que por ahí llega y te dice, no sé, quiero saber qué me va a pasar, o no sé, se me va dando un poco de tu proceso, para que yo pueda entender este cuento, como bien dijo mi alumna recién, este cuento, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera, qué personajes hay? Porque la gente diciendo, bueno, no sé eso, vos no vas al médico y le decís, adivina lo que tengo. No, cero, ¿no? Como vos vas y decís, mirá, estoy con un dolor en la rodilla y que, bueno, listo, entonces el médico te manda a hacer todos los estudios de la rodilla. Acá es utópico ir a un cartomante y decirle, adivina qué me pasa. La verdad que no, no es por ahí. Entonces, nada, la importancia de nosotros como terapeutas, ¿no? Pues a mí me gusta enfocar al cartomante como terapeuta también, como acompañante en realidad. Eh, Esto, ¿no? Obviamente, no se puede decir terapeuta a alguien que hace un curso de un mes de tarot, ¿no? Ni hablar. Pero justamente es esto, es uno va buscando las herramientas para acompañar al otro. Hay algo, Vicky, de esto que dijiste que es importante que yo señale, ¿sí? Las cartas en sí pueden ser, y escuchan bien esto, cualquier cosa me preguntan, me escriben los que están ahí, ¿eh? Las cartas en sí pueden ser terapéuticas para la persona, porque en la medida que vas aprendiendo el lenguaje de la carta, y vas jugando, y vas sacándote una carta, y le haces te conectás con, ay, me gusta esta carta, ¿qué querrá decir? Bueno, uno va identificando emociones, pensamientos, sensaciones, energías, que era de lo que hablábamos al principio, y como dijo Vicky al principio de este vivo, lo más interesante de utilizar un oráculo, primero, y esto voy de nuevo, primero es para conocerse a uno mismo, ¿sí? Total. Todos los oráculos fueron constituidos por personas en otros momentos de la historia con las mismas inquietudes que nosotros tenemos en el presente. Entonces fabricaron un sistema para poder identificar sus propias energías y las energías del ambiente. Las cartas en sí pueden ser utilizadas para poder entender nuestras energías, porque estamos atravesados por millones de energías. Y tenemos un solo transductor que a veces puede fallar, que es nuestra mente, y tenemos un transductor que generalmente sabe todo el tiempo, pero nos cuesta mucho escuchar, que es el corazón, y ni hablar del sistema álmico y del sistema espiritual, que también están todo el tiempo ahí tratando de que decodifiquemos cosas, y nos cuesta comprender qué sucede, ¿sí? Por esto que decíamos que tenemos un CPU todo el tiempo encendido, todo el tiempo laburando, que es el plano mental, que está tratando todo el tiempo de identificar qué pasa, o de ponerle nombre a la cosa, ¿sí? De decir, ay, es esto, pero en realidad mañana es esto otro, y así. Entonces, sí me parece que es una herramienta muy linda, y a la vez podría animarme a decir pedagógica, en su sencillez, para poder comprender estados de la persona. Por eso es interesante, ¿no? Y a la vez es una manera divertida e inocente de comprender nuestra propia humanidad, cosa que en los tiempos que corren suele ser complejo, porque estamos atravesados por todo lo que mencionamos antes y además por los vínculos con las demás personas. Y acá, hablando de la importancia de las personas, me interesa, Vicky, que hablemos un poquito de esta persona, ¿no? Porque hablamos específicamente de este mazo de cartas, ¿sí? Que se llama Tarot, y que tiene un nombre. Y tiene un nombre de persona, y tiene un nombre de persona, podríamos decir, especial. Recontra.
recontra. Y esto que hablabas antes, que los oráculos son creados por personas con las inquietudes que tenemos nosotros, ¿no? Madame Lenormand, por ejemplo, la creadora de este oráculo, del oráculo tarot, sí, porque también Lenormand es el único oráculo que es considerado también tarot. Fue, bueno, Mary Ann Adelaida era, no recuerdo el segundo nombre, el tercer nombre. Sí. Adelaide. Adelaide, claro. Es Mary Ann Adelaide. Bueno, esta mujer, esta madame, ¿sí? De los años del 1700 estamos hablando, interpretaba las cartas de póker en bares. ¿Sí? Imagínense que fue la tarotista, que fue la cartomante de Josefina, la esposa de Napoleón. Yo me la imagino ahí a Josefina en el 1800 diciendo, ¿vuelve Napoleón o no vuelve? Después de su viaje, se fue en barco, ¿vuelve o no vuelve? ¿No? Entonces ahí Marianne, como dando y acompañando, fue también, dio a muchas personalidades importantes, ¿no? Esta mujer lo que hizo sí fue traducir el lenguaje de una baraja de póker, una baraja francesa, con una simbología súper simple. O sea, si nosotros vemos las cartas de Lenormand, y por eso yo amo este tarot, es que este no tiene simbología compleja. No hay el más allá del más allá del más allá. ¿No? Es como, ok, estoy viendo la carta, no sé, la número 2 es un trébol, y el trébol es un golpe de suerte. Listo, punto. Obviamente tiene más significados, lo estoy simplificando mucho, pero es esto, es 2 más 2 son 4. Entonces, bueno, esta mujer lo que hizo, sí, el oráculo tenía menos cartas en su inicio, después cuando lo fueron traduciendo, se fue modificando y bueno, le fueron poniendo las improntas y bueno, todo lo que vino después, porque el oráculo, como lo conocemos nosotros, con los dibujos, en realidad es moderno, no es el original. El original son las cartas de póker, punto. Por eso muchos oráculos, muchos tarots, Lenormand, tienen ahí arriba, bueno, o abajo, ¿no? Tienen ahí como, ¿qué cartita es, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia en la carta de póker que hacía esta mujer? Así que si Josefina quería saber si Napoleón volvía, ¿por qué nosotros no? Total. Y me parece, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿no? Estamos hablando del 1700. 1700, la mentalidad del 1700 en algunos aspectos estaba muy sesgada en relación al poder sobre el género, ¿no? Y de hecho el poder sobre el género y las consideradas brujas. Me da muchísima energía pensar a Mary Ann Adelaide Lenormand como una mujer que tomó una baraja masculina, porque todo lo que tenía que ver con el juego, todo lo que tenía que ver con la carta, era de manejo masculino. O sea, las mujeres se encontraban a jugar, sí, claro, por supuesto, pero que una mujer tomara la baraja, tomara esa energía, intentara crear de allí mensajes, porque su energía se lo habilitaba y se lo permitía, habla de este más allá del ser pionero en algo y de animarse a algo distinto y novedoso, ¿no? El proceso creativo que ella llevó adelante, ¿no? Y que ella llevó adelante de una manera tan mágica que termina asesorando a gente que estaba en el poder francés, que cambió la historia de la humanidad, digo, ¿no? Y desde ese lugar, ¿sí? Esta mujer en el 1700 y pico asume esta creatividad, se transforma en una gran artista, una artista nómade que iba y venía y leía y creaba y daba consejo, porque esto era lo que sucedía, ella daba consejo. Como hoy un cartomante te da un consejo, no te dice lo que tenés que hacer, te da consejo. Invito a las personas que están del otro lado a pedirse consejo con un mazo, a ver qué está pasando, ¿no? De redescubrir su propio proceso creativo, su propia
movilización energética a través de un aprendizaje de lo que llamamos una mancia, como es esto, ¿no? Esto es una mancia, y entró durante añares, era el terreno de lo oculto, el terreno de lo prohibido, el terreno de las brujas, y las cosas horribles que representaba antes. Hoy en este siglo XXI, nueva era de Acuario, lo hemos hablado mil veces en Reptilia, y toda esta movilización de la energía que se puede compartir, nos invito a revisar esto que nos convoca, esto que nos llama la atención, que nos inquieta un poquito, porque por ahí hay un camino de descubrimiento personal, porque ahí hay un caminito de lectura del libro Lenormand, en esta baraja maravillosa que, insisto, tomémoslo como un juego. A los adultos nos cuesta mucho volver a jugar, porque volver a jugar tiene esto de volver a la inocencia del no saber y redescubrir, ¿no? Entonces, habilitarse estos espacios de conocimiento personal a través del juego, antes que querer tirarle las cartas a alguien, puede ser una herramienta de autoconocimiento sumamente. Y obviamente que si podemos acudir a quienes consideramos pueden enseñarnos de una manera amorosa e íntegra, bienvenido sea. ¿Sí? Yo por algo confío en quienes confío para aprender ciertos aspectos y también para poder pedir consejo, ¿no? En ciertas áreas. Que digo, hay un algo que llamamos intuición, ¿no, Vicky? Súper, súper. Y qué importante es cuando uno empieza, ¿no? Como a permitir que esa intuición fluya, esto del canal que decíamos, ¿no? De somos canal y empezamos a sentir cosas. La intuición no es solo escuchar voces, no es clarividencia, no es clariaudiencia, como tanta gente espera. La intuición a veces es sentir que te tengo que decir algo, ¿no? Para aconsejar desde tal lugar, desde tal palabra. Y muchas veces lo que tenemos para decirle al otro también lo tenemos para decir para nosotros, ¿no? Entonces, no, prestar atención en este camino de autodescubrimiento, como recién decías a mí, de decir, bueno, esto yo lo uso para mí. Primero yo me doy cuenta de qué manera me hablan las cartas a mí, y a partir de ahí voy, y a partir de ahí salgo, y me animo, y me atrevo a los demás, y me atrevo a que cada vez más gente conozca este mundo y salga del prototipo de el intuitivo es el brujo y nada más. Madame Lenormand iba a un colegio de monjas, y mirá, terminó siendo una cartomante importantísima. Entonces, romper con todos esos estereotipos y fluir. Sí, y qué interesante esto de la conexión espiritual. Las estrategias simbólicas, como estas, como otros oráculos, lo que traen es un conocimiento que en realidad está en lo que podríamos llamar desde la psicología el aparato inconsciente. Entonces, al ver un dibujo que representa cierta cosa, se despierta eso en mí que era totalmente inconsciente. Por eso es una herramienta de autoconocimiento primero. Y acá, perdón que me pongo repetitiva como buena psiquiatra que soy, pero antes de pensar en hacer una lectura a un otro que no conozco, que no sé qué le pasa, que a duras penas me hace preguntas y de esas preguntas la mitad de las cosas quedan por fuera, antes que eso, hacerse preguntas personales en lo cotidiano, ¿sí? Y utilizar primero la intuición, el ver qué estoy sintiendo, por qué estoy preguntando esto, qué necesito de mi presente, que estoy necesitando contestarme esto, para finalmente conectarme energéticamente con un sistema simbólico y animarme a mirarlo. Porque otra cosa y esto es muy personal también, pero
el no saber, el no comprender, despierta lo que se llaman las ansiedades y los miedos. Pero a la vez son la puerta que se abre para ir conociendo eso de mí que no sé, ¿no? Eso de mí que estaba como oculto. Y digo, esto de tomar como un juego, el jugar con una misma, ¿no? El solitario, ¿no? El solitario se usa con las cartas de póker. Las cartas de póker que leía Lenormand y que podemos leer nosotros hoy gracias a tantos años de investigación y de desarrollo. Bueno, jugar un solitario con uno mismo, con uno mismo y con uno mismo y con uno mismo. Y si siento que puedo, que estoy entendiendo esos símbolos, compartir ese poder de lectura, vamos a decir, para otros humanos. Sí, ni hablar. Como cualquier terapia, ¿no? Sobre todo en lo referente por ahí al holístico, porque en realidad a las otras ya están reguladas y no te va a atender un psicólogo sin la especialidad, y un psiquiatra tampoco. Pero esto, abrís una re puerta y podemos hablar horas de la responsabilidad que tenemos como cartomantes, como terapeutas, ¿no? Pero bueno, como cartomantes en este vivo, de decir, ok, yo hago Reiki, hice el taller de Reiki, empiezo a hacer Reiki a la gente. Pará, no sabés cómo está funcionando, no sabés cómo funciona la energía, salvo que estés en el curso con tu maestro, con tu guía, acompañando el proceso, ¿no? Esto en todas las áreas de personas que hacen un curso y ya empiezan como maestra y como maestra de medicinas holísticas, es muy común ver esto en la gente, ¿no? Y me entregás certificado, porque si el certificado me avala a atender, ya puedo empezar, o ya cuando veo una publicidad que ya con certificado y salida laboral. Ok, Bueno, probemos, probá. Es una controversia, acabas de tirar, digamos, acabas de clarificar algo que desde lo personal veo mucho y que me parece que es el tema de la responsabilidad, la autorresponsabilidad y la responsabilidad hacia los demás. Obvio. ¿No? Por eso quiero hagamos énfasis en esto, porque un curso, nivel 1 de Reiki, a ver, sí, te puede dar algunas herramientas, pero no te convierte directamente en terapeuta, porque hay un proceso de descubrimiento personal que hay que hacer. Y no es como en la facultad que estudias y rendís un examen y te va bien y te certifican. Acá hay un manejo de energías que te pueden condicionar tu sistema emocional, tu sistema cognitivo y por ende el de la otra persona. Por eso es tan delicado toda esta temática y a la vez tan apasionante, ¿sí? Vicky, ¿querés que le contemos un poquito a la gente cuántas cartas, cómo es este mazo de Lenormand para ya ir llegando como al final de lo que queríamos compartir? Sí, ya nos vamos despidiendo. 36 naipes, sí, cada uno de ellos tiene un dibujo distinto referente, ¿sí?, a algún área de la vida. Hay muchas maneras de leer cada carta, ¿sí? No sé, acá tengo la casa, puedo hablar, por ejemplo, me estoy refiriendo a la casa del consultante, me puedo estar refiriendo a la casa donde se siente cómoda la persona, que por fin consigue una casa, por fin se compra la casa, por fin se muda, el signo de cáncer. Hay un millón de cartas. La verdad que resumirlo en estos pocos minutos es muy, muy difícil. Por algo el curso que hoy duró 1 mes y medio y hasta me queda corto. Nada, maravillosamente. Y bueno, son 36 cartas, como les dije recién, cada una tiene un significado y un objetivo, una frase, algo que nos deja ahí picando. ¿Por qué aparece esta carta?
la verdad que es un tarot muy fácil de interpretar porque, bueno, es esto que dijiste al principio, es como un cuento, ¿no? A mí me gusta mucho verlo como un cuento y es muy lindo porque se puede llegar a dar una comunicación con el consultante también muy importante, ayuda a que se abran mucho, ¿no? Porque el consultante a veces ve las cartas y te dice, ¿y esto qué significa el perrito, no? Entonces, como son los perritos son divinos y empezamos a charlar y el consultante se abre mucho más y quizás dieron, no sé, 6 de oro, ¿no? Que no le estoy dando con un caño al marcités, al contrario, es un tarot que camina muchísimo, pero es esto, ¿no? Es como, bueno, este me invita a charlar de la carta, me invita a conocer, ¿no? Eh, el, el que está en la consulta también ve los dibujitos y se empieza a imaginar y empieza a abrirse y empieza a ver qué puede ser distinto por ahí a los demás tarots que son más simbólicos y son más de apropiarse solamente el cartomante del significado. Exacto, porque esto es lo lindo. El consultante cuando ve los dibujos ya empieza a hacer asociaciones libres. Y eso es información para el que consulta que está buenísima, porque es esta información que yo les decía que es inconsciente, que en la tirada con un cartomante puede ser verbalizado, pues se le puede poner palabras, se le puede interpretar y hasta incluso se pueden despertar aprendizajes inmediatos que la persona ya traía ahí, pero no se había dado cuenta, ¿no? Totalmente. Y, y a su vez, esto que vos decías, habla de el increíble poder personal que genera Lenormand cuando lo tenés enfrente. Como a Vicky, a mí me apasionan todos los oráculos. Mis consultantes cada tanto saben que podemos abrir alguna pregunta, algún espacio para algunos tipos de, de mensajes, ¿sí? Y es maravilloso poder generar tal vez una frase, tal vez un símbolo, en ese espacio, en ese momento, que genera también como una llave, una apertura a preguntas y a reflexiones, por supuesto, en quien saca la carta y en quien recibe ese mensaje. Tal cual. ¿Sí? De todas maneras, yo, como me considero siempre muy neófita en todo esto, lo que suelo utilizar es un oráculo específico que se llama mensajes del alma, que son frases escritas directamente que hablan de principios de resonancia positivos, ¿sí? Para la persona. Invitaciones a reflexiones en torno a los sentimientos, los pensamientos, las planificaciones, dónde se está poniendo el foco y demás. Todavía sigo muy en modo estudiante de otros mazos de tarot, ¿sí? ¿Te parece, amiga hermosa de mi corazón, y esto te lo dejo todo a ti, si regalamos en este cierre de vivo algunas opciones de mensajitos? Recontra, vamos, mientras hablaba yo ya estaba mezclando el mazo de las preguntas de Lenormand. Así que bueno, voy a invitar a todos a que cierren los ojitos unos segundos y se concentren en un número del 1 al 3, 2 o 3. Para quienes eligieron el número 1, la pregunta es, ¿qué cosas los hacen sufrir y quieren dejar atrás? Para quienes eligieron la carta número 2, es ¿a dónde estás buscando llegar que te dé seguridad? Y para quienes eligieron el número 3, es ¿de qué depende tu suerte? ¿Te resuenan? Que estén ahí en la mente. Y bueno, cualquier cosa ya saben, nos escriben. Amiga hermosa, ¿querés recordarnos, por favor, las vías de contacto para que
todas las personas que vean este vivo, que compartan este vivo, porque va a quedar guardado en el feed, en el muro de Red Timia, puedan tomar contacto contigo, no solamente para hacer una lectura, tal vez para averiguar sobre los cursos de estas mancias. Recontra. Sí, tienen mi Instagram, que es maktub.terapiaroma. Está por todos lados acá, así que los espero ahí. Ahí ya en mi feed tienen un montón de medios de contacto para conmigo, así que pueden elegir el que deseen y me escriben, que ni bien pueda, yo contestaré todas las dudas que tengan. La verdad es que se vienen muchos cambios, estamos con mucho, el clima astrológico está como muy power, muy que surgieron cosas que no estaban esperadas, así que tenía cursos planeados para junio que voy a tener que postergar, eh, por buenas noticias igual, así que estoy muy contenta, pero bueno, no puedo pasar las fechas exactas en este momento, pero por eso los invito a que me sigan y no se pierdan de nada, porque ahí voy a estar subiendo todo. Gracias, amiga hermosa, por este espacio en este lunes, por este Un compartir placer. y este resonar en armonía. Desde Red Timia deseamos que esto se comparta, que esto sea una llamita de desarrollo del alma, porque todos somos Red Timia, todos somos almas, aprendiendo juntas por el principio de amor y de vibración en resonancia y en perfecta armonía. Esto que compartimos no solamente nos sirve a nosotras, sino que deseamos que les sirva a todos ustedes y a quienes ustedes sientan que esto les puede servir. Queda para siempre esto grabado en mi memoria y en la tuya y en la de todos aquellos que se sumaron hoy. Y con resonancia hacemos eco. Y los invito a agradecer esta semana, invito a agradecer todos estos días que vienen por delante. Agradezcanse por haber podido tomarse el ratito para escucharnos, eso es un montón. Y sobre todas las cosas, bendecirse. A cada uno de ustedes los invito a bendecirse, porque son seres con enorme poder, destinados a grandes cosas por descubrir. Abrazo gigante, Vicky hermosa de mi corazón. Un beso enorme. Gracias a todos los que están escuchando y viéndonos. Todos somos Red Timia. Chau, gracias a todos.